Vamos a continuar lo que habíamos iniciado en esta semana, hace un par de días, no me equivoco, y vamos a continuar ahora, pero voy a hacerles un repaso de lo que hemos trabajado. Rápidamente. Hemos hablado de la función ventilatoria, que el objetivo principal es la oxigenación celular y para ello existen varias funciones. Función ventilatoria, perfusión, difusión, BQ, transporte de gases y oxigenación celular. A pesar de que el aire tiene 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases, y ahí está el CO2 que es 0,03. Ingresa con una fracción inspirada de oxígeno, habla de que el número de moléculas de un gas se traducen en la presión del gas, en relación a lo que es la presión, volumen y temperatura. Es así que si mantenemos el mismo número de moléculas del gas en un compartimiento, la temperatura es constante, pero eso lo dijo la ley de Boyle. Y por ejemplo, si yo mantengo el mismo volumen y mantengo constante la temperatura, la presión del gas es directamente proporcional al número de moléculas. Por otro lado, también hablamos de la ley de Boyle, que la ley de Boyle es la sumatoria de las presiones parciales de una mezcla gaseosa, es igual a la presión final, donde decíamos, ¿no? Si nosotros incrementamos la temperatura con el mismo número de moléculas, el aumento de volumen se va a dar de tal magnitud que mantenga constante la presión del gas. Si nosotros mantenemos, por ejemplo, el volumen constante, incrementamos la temperatura con el número de moléculas constante, la presión del gas aumenta. Es otra cosa más que una variable que está en relación al porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. Y este porcentaje cambia cuando hacemos oxigenoterapia. Es así que tenemos una presión inspirada, que es igual a la presión barométrica, que a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor de agua, que a una temperatura corporal fisiológica normal de 37 grados centígrados es una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. Y una fracción inspirada de 0,21 de vapor de agua por fracción inspirada. Eso viene a ser igual a 150 milímetros de mercurio. Resulta que ya sabemos que la presión inspirada de oxígeno es igual a 150 milímetros de mercurio. Por otro lado, sabemos que la presión alveolar es igual a una presión inspirada menos una presión arterial de CO2 entre una constante que es 0,8. La presión arterial de CO2 es de 40 milímetros de mercurio y la hemos encontrado que es de 150 milímetros. Por consiguiente, la presión alveolar será 150 menos 50, o sea, 100 milímetros de mercurio. Esa es la presión alveolar. El otro dato que teníamos es la gradiente alveolar arterial, es la diferencia entre la presión alveolar con la presión arterial. Esta gradiente es valor de 0 a 20. Si nosotros vemos que existe una gradiente normal con una presión alveolar de 100 milímetros de mercurio, ¿cuánto es la presión arterial? Entonces vemos que la presión arterial de oxígeno va entre 100 a 80 milímetros de mercurio. Todo el valor por debajo de 80 se va a definir una presión arterial de oxígeno menos de 80 milímetros de mercurio es igual a una hipoxemia, la cual puede ser leve cuando esta es de 80 a 70, hipoxemia moderada cuando es de 70 a 60, hipoxemia severa menos de 60. También hemos visto esto, que la presión de oxígeno, esta es la unidad alveolo capilar. En la unidad alveolo capilar en la sangre venosa, presión de oxígeno, en este caso sería presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, metabolismo basal. O sea, vienen 40 milímetros de mercurio. El CO2 viene en 46 milímetros de mercurio, como presión venosa en CO2 de 46 milímetros de mercurio. Resulta que se enfrenta al alveolo. En el alveolo tenemos una presión alveolar de 100 milímetros de mercurio. Se enfrenta a una presión venosa de oxígeno de 40 milímetros. Profesor, disculpe, se le está entrecortando La bastante el presión audio. venosa. Entonces el internet no está muy bien. O me cambio de internet a mi celular. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Ok. Sí, solo que entre ratos se entrecorta un poco el audio. Ya. Entonces voy a hablar más despacio. ¿Ya?
Entonces, la presión venosa de oxígeno, que venía en 40 mililitros de mercurio, en la medida que asciende y pasan las moléculas del alveolo al capilar, esa presión va aumentando. Y va aumentando a 60, 70, 80, hasta que mantiene un equilibrio. ¿Cuánto es el equilibrio? Cuando la presión de oxígeno en el alveolo es igual a la presión de oxígeno en la arteria, en la sangre arterial. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento se detiene la difusión del oxígeno del alveolo al capilar y sale de la unidad alveolo capilar con una presión de 100. Cuando viene el CO2 en 46 milímetros de mercurio en la sangre venosa, se enfrenta a una presión venosa del alveolo, una presión del alveolo de 40 milímetros de mercurio. Entonces el CO2 va a pasar de 46 a 40, el CO2 sale del capilar al alveolo. Entonces viene el CO2 en 40 y empieza a descender más bien el valor hasta que obtiene un valor de 40 milímetros de mercurio. O sea, el CO2 se equipara del alveolo con el CO2 de la sangre arterial de la vena pulmonar. Y en ese momento sale de la unidad con un CO2 de 40 milímetros de mercurio. Eso es lo que está pasando. Y ese evento se ve en la difusión fundamentalmente. Este centro respiratorio tiene muchas influencias. Tiene una influencia cortical, debido a la voluntad de la persona. Tiene una influencia de los quimiorreceptores periféricos que ya hemos hablado. También influyen los quimiorreceptores centrales. Y también vemos que existen los receptores propioceptivos de los músculos y tendones que también actúan sobre el centro respiratorio. Además, existen algunos receptores de estiramiento y de irritación del parénquima pulmonar que actúan sobre este centro respiratorio. El centro respiratorio está conformado por dos núcleos: el núcleo neumotáxico, que es un núcleo inhibidor, y el núcleo amnéustico, que es un núcleo estimulante. Recuerden que los quimiorreceptores periféricos le informan por intermedio del nervio vago y glosofaríngeo al grupo dorsal medular, que es un grupo inspiratorio. Ese grupo dorsal medular es activado por el núcleo amnéustico, que es un grupo inspiratorio, por eso decimos que la inspiración es activa. Al activarse este grupo medular dorsal, se estimula por el nervio frénico hacia el diafragma y el diafragma se va a contraer. Y se va a dar el momento inspiratorio, porque el diafragma disminuye la presión del tórax e ingresa el aire al tórax con las moléculas de oxígeno. Se neutralizan las moléculas, se normalizan las moléculas de oxígeno, pero a su vez el CO2 está todavía elevado porque no ha sido expulsado. En ese momento recibe la información del CO2 y el núcleo amnéustico es inhibido por el núcleo neumotáxico. Entonces podemos decir que el núcleo amnéustico, al ser inhibido por el núcleo neumotáxico, no se da el impulso por el nervio frénico y se produce la relajación del diafragma y se da la expiración. Es por eso que decimos que la expiración es pasiva, no consume energía inspiratorio y un grupo ventral que es tanto en inspiración y expiración, pero en el esfuerzo o ejercicio. El centro neumotáxico inhibe la inspiración y el centro amnéustico estimula la inspiración. Esos centros tienen, al final de cuentas, expresiones anatómicas. Es así que el grupo dorsal del centro medular está expresado por el núcleo del fascículo solitario. El grupo ventral del centro medular está expresado por el núcleo ambiguo y retroambiguo. Y el centro neumotáxico está expresado por el núcleo parabraquial medio, neuroanatomía. Estos son los grupos dorsal y ventral que ya hemos hablado, ¿no? El grupo dorsal controla la rampa inspiratoria fundamentalmente. Entonces tenemos que, acá vemos igual el neumotáxico, que es una función que de inhibir la rampa inspiratoria, el amnéustico, que fundamentalmente tiene una influencia en la formación reticular por encima del centro neumotáxico. También tenemos las vías corticales, tanto el grupo dorsal medular y el grupo ventral, básicamente. Esto es lo mismo, en donde vemos la influencia de los músculos de la respiración con el centro de la respiración. El nervio vago es un impulsador del sistema cardiopulmonar. Por sus referencias al sistema nervioso, tenemos que tener en cuenta el reflejo de Henning-Brewer y el paradójico. El reflejo de Henning-Brewer es un reflejo de protección a la sobreinspiración. Ahí existe el nervio vago, también hace una inervación sensorial de las vías respiratorias y sobre todo lleva información de los quimioreceptores y de los vasoreceptores.
Las vías deferentes hacia los órganos son una actividad broncomotora y de secreción bronquial. Y luego tenemos una respiración donde se ve involucrado el nervio vago. Las vías ascendentes de los quimiorreceptores, las rampas parasimpáticas del nervio vago y glosofaringeo se dirigen al área rítmica. Las vías descendentes son axones de las neuronas del núcleo del fascículo solitario, se dirigen a la motoneuronas del nervio frénico y a la del núcleo ambiguo y retroambiguo, a las neuronas de los músculos respiratorios y accesorios de la respiración. Este es un resumen, donde tenemos el neumotáxico que inhibe al amnéustico. El amnéustico es un estimulante que estimula al grupo dorsal cuando tiene la información de los quimioreceptores, para que se active por el nervio frénico, el diafragma, y de esa manera se dé la contracción muscular. Por otro lado, también tenemos que el amnéustico recibe información de los de estiramiento para que se utilicen los músculos de la inspiración o accesorios de la respiración. El área rítmica es un control básico, existen neuronas entonces expiratorias y inspiratorias que dan un impulso inspiratorio de 2 segundos, alcanzan al diafragma por medio de los nervios frénicos y los intercostales externos. Los impulsos expiratorios durante 3 segundos provocan la contracción de los músculos intercostales internos de los abdominales, disminuyendo la cavidad torácica. Recuerden que la inspiración activa se da por una contracción de los intercostales externos. Los intercostales externos y del diafragma. La inspiración máxima, voluntaria, se produce por una contracción máxima del diafragma, una contracción máxima de los intercostales externos, pero además una contracción del esternocleidomastoideo, trapecio y otros músculos de la respiración. La relajación seguida, la expiración seguida de esta inspiración máxima es por la relajación de los músculos de la respiración, de los músculos accesorios a la respiración. Cuando hacemos una expiración máxima, estamos venciendo la presión atmosférica, se produce por una contracción de los rectos y oblicuos abdominales e intercostales internos para hacer una expiración forzada. Y es ahí cuando la presión pasa a ser presión positiva dentro de la cavidad torácica. La inspiración es activa y la expiración es pasiva. Es por eso que tenemos una inspiración de menor tiempo, porque existe una dilatación bronquial y existe una expiración pasiva, donde más bien la distensión de la luz bronquial es menor. Los impulsos inspiratorios alcanzan al diafragma por medio de los nervios frénicos y los intercostales externos, mientras que los impulsos expiratorios provocan la contracción de los músculos intercostales externos de los rectos y oblicuos abdominales, disminuyendo la capacidad torácica y dando lugar a la expiración forzada. El área neumotáxica, hemos dicho ya, que se encuentra en la parte superior de la protuberancia, y su función es limitar la inspiración. Así, el área amnéustica, ubicada en la parte inferior de la protuberancia y coordina la tracción entre inspiración y expiración, y su función es inhibir la expiración y estimular la inspiración. Los quimioreceptores pueden ser centrales y periféricos. Los quimioreceptores periféricos se encuentran en los cuerpos carotídeos, que están en la bifurcación de las arterias carótidas, y responden a los cambios de presión de oxígeno y en menor grado a los cambios de presión de CO2 y pH. En cambio, los cuerpos carotídeos se encuentran encima y debajo del arco aórtico, responden a los cambios de oxígeno. Uno entonces la carótida y el otro es el callado de la aorta. La carótida interna estamos viendo que responde tanto a oxígeno y CO2, y el callado de la aorta responde solamente al oxígeno. En cambio, los quimioreceptores centrales, que se encuentran en la superficie ventral del tronco encefálico, responden a los cambios de CO2 y de pH arterial. Esto es algo para expresar lo mismo: un incremento de CO2 genera un incremento de CO2 en el líquido cefalorraquídeo. Este incremento de CO2 lo que hace es estimular los quimioreceptores para que aumente la función ventilatoria, aumente la ventilación, y ello para incrementar obviamente el oxígeno y disminuir el CO2. Por otro lado, el CO2 arterial también influye sobre el CO2 a nivel de la arteria, se incrementa el CO2, y eso hace que los estímulos de los quimioreceptores periféricos hagan que disminuya el oxígeno. Entonces, la disminución del oxígeno, porque incrementa el CO2, y la variación de los hidrogeniones
estimulan los quimioreceptores periféricos y se produce el incremento de oxígeno y la disminución de CO2. Solamente para verificar que estamos incrementando. Por otro lado, cuando disminuimos el oxígeno, también incrementamos la función ventilatoria. Esa disminución tenemos un CO2 alto, más que cada vez menor, a un CO2 medio moderado y un CO2 muy bajo. Entonces, cuando tenemos un CO2 muy bajo, lo que va a ocurrir es, al final de cuentas, es elevar la presión arterial de CO2. El oxígeno y el pH son regulados por los quimioreceptores periféricos. Y ahí se encuentran las neuronas sensoriales aferentes. El CO2 es influenciado por los quimioreceptores centrales y las emociones y control voluntario entran en los centros respiratorios superiores y el sistema límbico. Recuerden que el grupo dorsal es inspiratorio y el grupo ventral es expiratorio. El grupo dorsal inspiratorio se expresa en las neuronas somático-motoras, escaleno esternocleidomastoideo, costales externos y diafragma. Y el grupo ventral, que se produce la expiración, va a producir neuronas somático-motoras, como los intercostales internos y los músculos rectos y oblicuos abdominales. El tiempo de la respiración. Vemos que el tiempo de la respiración en la expiración es mucho más corta que la expiración. Es así que uno puede decir que la expiración inicia cuando termina la inspiración y la expiración finaliza cuando se inicia la nueva inspiración. La duración de cada respiración depende de la frecuencia respiratoria, la fuerza de contracción del músculo inspiratorio y la duración de la inspiración depende o controlan el volumen tidal. La expiración normalmente es pasiva durante el tiempo disponible. Aquí existen dos tipos de receptores de estiramiento, el receptor de deflación y el receptor de Herring-Brewer. ¿Qué pasa con el receptor dice que el músculo liso aumenta el tiempo respiratorio, entonces estimula y detiene la inspiración. En cambio, el reflejo de deflación fundamentalmente estimula la inspiración. En células epiteliales aumenta la frecuencia respiratoria, se da el reflejo de deflación, en donde se ve que se incrementa la inspiración. Otros receptores del sistema nervioso son los yustacapilares y yustalveolares que responden a la congestión pulmonar. En paredes capilares y alveolares se producen taquimia y distia. Las paredes irritantes responden a poluantes y a temperaturas en células epiteliales de vías respiratorias, como la hiperemia y la broncoconstricción. Superiores responden a estímulos mecánicos y químicos en células epiteliales de vías superiores. Ejemplo, la tos, el broncoespasmo y el estornudo. Es así que podemos decir que la estimulación de los vasoreceptores de la aorta y de los senos parótidos por el aumento de la presión arterial pueden causar hipoventilación o apnea refleja, una disminución de la presión arterial. Puede causar una hiperventilación, de una duración muy variable. En cuanto al dolor y temperatura, se ha visto que estímulos de los nervios aferentes causan un cambio en la respiración. El dolor causa una apnea, hiperventilación. El calentamiento de la piel produce hiperventilación y el descenso de la temperatura corporal produce una disminución de los factores de la frecuencia respiratoria. La hiperventilación en la fiebre se verá en la estimulación de los termos respiratorios. Entonces, cuando se hace fiebre, se incrementa la temperatura, se está estimulando el centro respiratorio y incrementa el centro respiratorio, la frecuencia respiratoria. Esto es para resumir lo mismo, ¿no? Este es el centro respiratorio con sus grupos dorsal y medular ventral. Acá tenemos la corteza cerebral y la voluntad en el eje hacia hacer un movimiento respiratorio. Entonces empiezan a atacar las motoneuronas respiratorias y por consiguiente el nervio frénico y los intercostales. Asimismo encontramos una respuesta en los músculos respiratorios que se habla de ventilación pulmonar. Es así que el CO2 va a bajar y el oxígeno se va a incrementar, como que el pH también va a mejorar. La central, estamos hablando que hay unos quimioreceptores centrales y periféricos que están actuando sobre este centro respiratorio. Por otro lado, tenemos que el pulmón es un
receptor fundamentalmente y que va a actuar sobre eso es lo mismo, ¿no?, que hemos hablado también en un momento. El centro respiratorio se ubica en la protuberancia bulbo y médula. En la protuberancia se encuentra el neumotáxico y el amnióstico. El amnióstico es más importante en la inspiración y actúa más sobre la capacidad de inspiración fundamentalmente, ¿no? Los quimiorreceptores actúan, se da la presión, se produce la contracción diafragmática en músculos intercostales y en el otro lado de los receptores de estiramiento y proporciona, lo que va a ocurrir es que producen músculos accesorios de la respiración. Es así que en el sistema límbico, CO2, oxígeno y pH, receptores periféricos, receptores pulmonares de estiramiento en el bronquio y bronquiolos, como el reflejo Henning-Brewer, receptores propioceptivos en el músculo y tendones, estos receptores y van a influenciar sobre receptores de temperatura, dolor y calor. En la inspiración va a haber unos cambios de la estructura del parénquima pulmonar y de la caja torácica. Los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan y el diafragma se contrae y tira los pulmones hacia abajo. La caja torácica aumenta de volumen y el aire puede ingresar a los pulmones. En cambio, en la inspiración, los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja, la caja torácica disminuye de volumen, que el aire sale de los pulmones. Aquí es para graficar, obviamente, lo que está ocurriendo en inspiración y expiración. En la inspiración el aire ingresa porque dentro de la caja torácica la inspiración se hace más negativa y eso significa que ingresa el aire. Y luego la expiración se hace más positiva, posteriormente se hace más positiva y el aire sale por la vía aérea. Acá unos músculos de la inspiración y expiración que intervienen. Empecemos con los músculos inspiratorios. Fundamentalmente está el diafragma, los intercostales externos, el serrato anterior y el esternocleidomastoideo y escalenos. A nivel del parénquima pulmonar derecho, podemos decir que tenemos acá el rectus y oblicuos menores, oblicuos mayores, transversales y los intercostales internos. Entonces lo que se ve es una variación de las presiones en relación a los volúmenes. Con una disminución de la presión intraalveolar ingresa un volumen determinado, se produce una disminución de la presión y el volumen sale. Y así sucesivamente, si generamos una presión inspirada mucho más intensamente negativa, ingresará más volumen. Y luego nosotros descendemos la presión y descendemos el volumen correspondiente y entonces estamos en la normalidad. En ese momento queremos enviar un mensaje a que se contraiga el aire, el abdomen para que bote todo el aire que está en los pulmones y se produce una intervención de los músculos rectos y oblicuos abdominales. Ello lo que hace es generar inmediatamente una presión positiva. Lo que hace es generar una presión positiva. Generalmente lo que estamos hablando es que esta presión positiva va a llevar a que se incremente un volumen y ese volumen que se incrementa se va a llamar volumen residual. Es así que vamos a tener volumen de reserva expiratorio, volumen tidal, volumen de reserva expiratorio y volumen residual. La sumatoria de volúmenes nos dan capacidades. Cuando sumamos el volumen tidal por el volumen de reserva expiratoria, obtendremos la capacidad inspiratoria. Cuando sumamos el volumen el volumen tidal o el volumen corriente con el volumen de reserva expiratorio, se va a llamar entonces y volumen residual se va a llamar capacidad residual funcional, ¿no? Entonces tenemos que la capacidad residual funcional es el volumen respiratorio, el volumen de reserva respiratorio y volumen corriente o volumen tidal. Entonces intervienen muchos músculos inspiratorios y expiratorios durante esta respiración. La distensibilidad es esa propiedad que tiene el parénquima pulmonar de distenderse frente a una versión de la resistencia. Y hemos hablado que la distensibilidad aumentada se encuentra en el enfisema y en las personas con edad avanzada. Mientras que la distensibilidad disminuye en el caso de fibrosis, edema pulmonar, telestasia, obesidad y deformación de la caja torácica. Ahora revisemos un poco el volumen, flujos, presiones y resistencias.
Los volúmenes hemos dicho que el volumen tidal, una persona tiene un volumen tidal, ¿de acuerdo? Y después puede hacer un volumen de reserva inspiratorio. Y por otro lado podemos hacer un volumen de reserva expiratorio más un volumen residual. Eso se va a llamar capacidad de reserva funcional. Por otro lado, tenemos que la capacidad pulmonar total es la cantidad del gas contenido en los pulmones al finalizar una inspiración forzada. Ventilación pulmonar. Es el producto del volumen del aire que se mueve en cada respiración. El número de respiraciones que se produce en un minuto, volumen minuto. Entonces, el volumen minuto es igual al volumen tidal por la frecuencia respiratoria. La ventilación es el espacio muerto anatómico, no produce intercambio gaseoso. Entonces, cuando nosotros tenemos en el volumen tidal o volumen corriente, tenemos espacio muerto, o sea, aire que no hace intercambio gaseoso, más volumen alveolar, que es el aire que sí hace intercambio gaseoso. A eso le llamamos el volumen tidal. Entonces podemos decir que el espacio muerto es igual al volumen tidal menos el volumen alveolar. El espacio muerto es igual al volumen alveolar. El espacio muerto es igual al volumen alveolar menos el volumen alveolar. Al volumen tidal menos alveolar. El volumen alveolar es igual al volumen tidal menos el espacio muerto, básicamente, ¿no? Entonces recuerden, estos son excluyentes. Volumen tidal es igual al espacio muerto más volumen alveolar, donde podemos decir que el volumen alveolar es igual al volumen tidal menos el espacio muerto. Por otro lado, nosotros podemos que el espacio muerto es igual al volumen tidal menos volumen alveolar, fundamentalmente. La inspiración siempre es mucho más prolongada, mucho más corta que la expiración. ¿Con qué finalidad? Con que el aire salga en su totalidad y obviamente no exista retención de aire en los pulmones. Un dato importante a tener en cuenta, ¿no? El espacio muerto, ¿qué cosa es? El espacio muerto es aire que no hace intercambio gaseoso. Todo el aire que no hace intercambio gaseoso se va a llamar espacio muerto. Por otro lado, tenemos de que existe un espacio muerto anatómico y existe un espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico es el aire que se encuentra en toda zona de la vía aérea que no hace intercambio gaseoso, se le va a llamar espacio muerto anatómico. Y en sentido estricto viene a ser constituido por el aire que no hace intercambio gaseoso, ¿no? Que se encuentra en la vía de conducción. En cambio, el espacio muerto fisiológico es el aire que se encuentra en la vía de conducción, es el aire que se encuentra en su totalidad. Entonces estamos hablando del espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico es todo el aire que se encuentra en el pulmón, más aire que se encuentra en el espacio muerto, básicamente, ¿no? Bueno, ahí tenemos lo mismo, los volúmenes tidal, la capacidad vital. Recuerden, volumen tidal o volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio, volumen tidal, volumen corriente. Capacidad vital, recambiables, volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal o volumen de reserva expiratorio. Y luego tenemos acá capacidad de reserva funcional, que viene a ser el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual funcional. Me va a dar capacidad de reserva funcional. Acá está el volumen residual, que es el volumen que no se puede expulsar de los pulmones, y acá se encuentra el volumen de reserva expiratorio. La sumatoria de todos los volúmenes es la capacidad vital. Cuando hablamos de la presión de la vía aérea, nos estamos refiriendo al acto fundamental de la respiración espontánea que requiere la generación de una presión de vía en el área de expulsión, consecutivamente a la fuerza contacto expiratoria que inicia el flujo que sobrepasa las propiedades elásticas de resistencia al flujo y de inercia de la totalidad del aparato respiratorio. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que generar una fuerza necesaria para vencer la resistencia de la vía aérea y la resistencia de la expansión torácico-pulmonar, lo que habíamos hablado en un momento. La presión parcial de oxígeno, sabemos que es equivalente a la fracción espiral de oxígeno.
La presión inspirada de oxígeno es el alveolo que tiene una presión inspirada de menos presión atmosférica por presión de vapor de agua. El flujo puede ser turbulento cuando ocurre el flujo de aire y es alto y la densidad del gas es elevada. La red de vía aérea es grande, tráquea. Transicional ocurre en los puntos de ramificación de la vía aérea y laminar son las vías aéreas periféricas donde la velocidad es muy baja. Relación BQ, eso lo vamos a dejar más adelante. Este concepto de fisiología pulmonar que solamente se expresa en términos como es en flujo, decimos que la arcesia es igual a la diferencia de presiones sobre el flujo que es igual a litros sobre segundo. La arcesia se encuentra basada en sentido de agua, litro de segundos. Resistencia pulmonar está dada por la resistencia del tejido pulmonar más la resistencia de la vía aérea. La resistencia de la vía aérea constituye el 80% de la resistencia total y la resistencia de la vía aérea puede evaluarse en forma significativa en presencia de algunas enfermedades. Se puede incrementar la resistencia de la vía aérea, como por ejemplo el asma, ¿no? Las vías aéreas superiores son responsables del 20 al 40% de la resistencia, muchos dicen solamente el 20%. Y aumenta con riesgo por la nariz. La resistencia de las vías aéreas periféricas es menor. La superficie de corte transversal es mayor. La mayoría de las perspectivas al flujo de aire y las oponen las vías aéreas de mediano calibre, fundamentalmente. De acuerdo a las resistencias y a los volúmenes, podemos decir que existe un volumen alto cuando existe menos resistencia y cuando existe un mayor gradiente de presión a nivel del retroceso elástico. Volumen bajo, cuando hay un esfuerzo expiratorio bajo, la presión pleural es mayor o igual y la descompresión dinámica es mayor descompresión dinámica y menor retroceso elástico. Factores que modifican la resistencia de la vía aérea. El aumento de la resistencia, como por ejemplo los estímulos parasimpáticos, acetilcolina, metacolina, histamina, serotonina y aumento de la presión de CO2. En la disminución de la respiración también se ve disminuida por estímulos simpáticos, beta-2 agonistas, oxioníticos y mayor PCO2 y menor PO2. Factores que modifican la resistencia de la vía aérea. Ya hemos hablado de esto. Y luego tenemos la compresión dinámica. El aumento de la resistencia de la vía aérea aumenta la respiración forzada. Y acá desplazamos el punto de balance elástico, que es el 0. El punto de cierre, cuando la presión afuera es mayor que la presión en el interior de la vía aérea. La finalidad de los movimientos respiratorios es incrementar el flujo aéreo en los pulmones. El principal músculo inspiratorio en el diafragma es siguiendo los intercostales externo y pectorales y esternocleidomastoideo, y los músculos respiratorios son intercostales externos y rectores abdominales. La respiración normal es resultado de la elasticidad del parénquima pulmonar. El trabajo respiratorio depende del cambio de presión de la unidad de cambio de volumen. El trabajo elástico es el cambio para vencer en retroceso elástico. El trabajo de resistencia para vencer el retroceso de las vías aéreas, fundamentalmente. Entonces, el trabajo respiratorio tiene dos tipos de trabajo: el trabajo elástico, que es el retroceso de la vía intersticial elástica, y el retroceso de resistencia, que se refiere fundamentalmente a la vía aérea. Entonces, podemos decir que el trabajo de la ventilación de los pulmones está determinada por el esfuerzo del sistema respiratorio y las propiedades elásticas y de resistencia del aparato respiratorio. Las propiedades mecánicas de la respiración se utiliza la determinación de la distensibilidad, la utilización del CO2. Bueno. Muy bien, hasta ahí hemos hablado fundamentalmente de función ventilatoria. O sea, en función ventilatoria hemos hablado del control de la respiración, las leyes de los gases,
hemos hablado de control respiratorio y fundamentalmente estamos hablando también de oxigenación, ¿no? En la función ventilatoria. Entonces, la función ventilatoria tiene que ver también con el CO2 y el oxígeno. En la medida que existe mayor liberación de CO2 y por consiguiente cae el CO2, decimos que la función ventilatoria ha disminuido. Y entonces decimos, obviamente, que tienen una hipoventilación. En ese caso, estamos hablando de y en el otro caso, estamos hablando de una hiperventilación cuando disminuimos el CO2, precisamente una hiperventilación porque aumenta la función ventilatoria y reduce el CO2 a la mínima expresión. Veamos ahora difusión y oxigenación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien me confirma si me está escuchando bien? Se escucha bien, profesor. Perfecto. Continuamos entonces. Esto ya hemos hablado, la membrana alveolo-capilar, y la difusión se basa en una ley que es la ley de Fick. La ley de Fick nos dice lo siguiente. ¿Quién garantiza la difusión? Fundamentalmente el coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión, en este caso del monóxido, es el que uno mide para básicamente poder definir cómo se calcula la difusión del gas. La otra manera importante es la difusión y el grosor de la difusión, que viene a ser la distancia recorrida. Esto es un valor normal de 25 mililitros por minuto, milímetros de mercurio. ¿Qué pasa fisiológicamente? Vamos a ponerlo acá, con las moléculas de oxígeno y la difusión, fundamentalmente. Decíamos que venía la presión venosa de oxígeno en 40 mililitros de mercurio en sangre venosa, 40 mililitros de mercurio en la hemoglobina, de los 40 mililitros de mercurio. En ese momento liberan las moléculas de oxígeno, todas se liberan, y empiezan a ingresar las moléculas de CO2, empiezan a regularizarse, básicamente a normalizarse. Y entonces vamos a hablar que la PO2 llega a 40 y a medida que iba la hemoglobina pasando, subía la PO2 básicamente a 100 mililitros de mercurio. Y por otro lado, el CO2 iba disminuyendo de 46 que llegaba al alveolo, iba pasando a 40 dentro del alveolo. ¿Eso que trae consigo? Fundamentalmente que existe una presión de oxígeno y existe una presión alveolar, básicamente, ¿no? Eso es lo que trae. Recuerden acá que viene la presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y entra la unidad alveolo capilar y las moléculas de oxígeno que vienen atravesando del alveolo atraviesan y obviamente saturan a la hemoglobina que está pasando con 100%. Y entonces tenemos ahí la saturación de hemoglobina. La presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio puede dar 100 milímetros de mercurio de la presión barométrica, básicamente. La medida de la difusión del monóxido de carbono. Podemos ir diciendo que una de las pruebas que mejor mide la difusión de la membrana alveolo-capilar es la difusión del monóxido de carbono. Es así que podemos decir que para mí la difusión del monóxido de carbono uno tiene que tener el paciente centrado, normal. Y posteriormente podemos hacer la función de la medida del monóxido de carbono. Para poder medir el monóxido de carbono se le hace respirar a la persona una concentración mínima muy pequeña, conocida el monóxido de carbono, y que haga una inspiración máxima y retenga la respiración por 10 segundos. En esos 10 segundos lo que va a hacer es el paciente es incrementar el pasaje de CO2 de la membrana alveolo-capilar, o sea, incrementar y ver la permeabilidad de la membrana del simulador, básicamente, en la membrana alveolo-capilar. Cuando se atraviesa la membrana alveolo-capilar, eso logra atravesarla en un tiempo mínimo y se logra medir un valor de 25 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Fundamentalmente en esos 10 segundos que hizo la transferencia, todo el CO2 pasó prácticamente a la hemoglobina. Entonces, este componente de la membrana alveolo-capilar tiene dos grandes componentes, el componente de membrana y el componente sanguíneo. El componente sanguíneo está referido al tiempo de reacción de la hemoglobina con oxígeno de acuerdo al flujo sanguíneo. Y si tenemos un flujo sanguíneo normal, podemos decir que el flujo es normal. Por otro lado, la contracción de la hemoglobina significa tener una tasa de hemoglobina normal. Al tener, decimos que el componente sanguíneo está estable.
Entonces uno analiza el componente membránico. El área de intercambio se define por una tabla de cuánto intercambio parénquico pulmonar se deja en base a lo que se tiene. Y por otro lado tenemos la carrera de difusión, o la carrera de distancia, la distancia de difusión, la carrera parcial, en donde vemos de que el grosor de la membrana genera un mayor demora en el pasaje de los gases de un ambiente a otro. Y precisamente esta es la variable que vamos a estudiar nosotros en la prueba de monóxido de carbono. La presión parcial del gas se refiere al SO2 que se utiliza como prueba. Es así que podemos decir nosotros que tenemos una relación BQ, que es la relación de BQ, o de la relación sanguínea con la relación ventilación. Ambos se cruzan, y cuando se cruzan, dejó de ser positivo y pasó a ser negativo. Entonces tenemos un valor ahí de 0, fundamentalmente. El índice respiratorio está dado por el incremento de la curva del PO2, básicamente. El desequilibrio entre la relación entre la ventilación y profusión es la causa más común de desequilibrio que reúne en el aspecto más importante del intersticio gaseoso y puede ser causa de retención de CO2. Lo que se trata es de que dependiendo del desequilibrio de Q, vamos a tener zonas de pulmón mejor ventiladas que otras. Entonces, lo que se ha alcanzado, ahí básicamente figura los niveles de ventilación pulmonar de 80 a 100 con zonas bajas de la exposición del CO2. Los números de una semana y básicamente menor de una semana con los valores. Se va produciendo fundamentalmente cambios en el CO2, ¿no? Luego tenemos también en el CO2, tenemos el oxígeno. En el CO2 podemos nosotros ver en la parte de perfusión es alta en la base del pulmón y posiblemente va descendiendo hasta el ápice del pulmón. Decimos esto último. Buscamos el CO2 acá y vemos que va bastante baja en la base del pulmón 49 y alta o más baja en la base del pulmón propiamente dicho. ¿No? Luego tenemos acá el oxígeno es 20 y el oxígeno es 19 en la base del pulmón. El oxígeno es 130 y el oxígeno es 140. ¿No? Tenemos acá, por ejemplo, un oxígeno 132 y acá tenemos un oxígeno de 89. Y así puede haber variaciones entre oxígeno y CO2 dependiendo de la zona del parénquima pulmonar, básicamente. Muy bien. Ahora bien, o sea, en la difusión entonces tenemos la ley de Fick. La ley de Fick nos dice, para que difunda un gas, tiene que haber tres variables. La coeficiente de fricción del gas en esa membrana alveolo-capilar. La otra variable es el área de superficie de intercambio gaseosa, ¿no? Y el grosor de la membrana. Son las tres variables. Entonces, cuando la membrana basal se engruesa, esos gases que tienen una buena permeabilidad ya no van a pasar en el mismo tiempo, probablemente van a pasar en más tiempo. Y eso significa que se prolonga ese tiempo. Y eso se traduce en expiración prolongada en aquel paciente que hace broncoespasmo. Muy bien, esa es la difusión. Por otro lado, tenemos nosotros que existe una prueba que es la difusión de monóxido de carbono, que es una prueba que mide esta difusión fundamentalmente, corrigiéndose estos dos componentes. Se corrige el componente de membrana, el área intergasoso, si es que la pacificación superior al pulmón, se corrige esa variable. La distancia de la difusión es una variable que se va a encontrar y el presión parcial es una variable que se tiene como presión parcial. El componente sanguíneo es el flujo sanguíneo, que fundamentalmente se tiene también una concentración de hemoglobina que es la presión.
Si entonces de estos tenemos todas, pues no habría inconveniente en poderlas aplicar dentro del intercambio de membrana biolocapilar. ¿Muy bien? Ahora bien, la transferencia de los gases. Cuando hablamos de la transferencia de los gases, es cómo se llevan los gases después que difundieron. Recuerden que este gas difundió a nivel de la membrana biolocapilar y se encuentra en sangre de la vena pulmonar. Entonces yo tengo que llevar esa molécula de oxígeno hacia la fase de perfusión, digamos, ¿no? Entonces la transferencia hacia el parénquima, hacia el corazón para que sea difundido a toda la economía. En la transferencia estamos viendo que esta transferencia de gases va a estar limitada por la difusión y limitada por la perfusión fundamentalmente, ¿no? ¿A qué nos realizamos limitada por la difusión? Se mantiene la gradiente y la transferencia de gas y pueden continuar solo las características de la membrana alveolo capilar, también está intercambiado, ¿no? Y limitación contra la percusión, dice el oxígeno, el CO2 y el oxígeno. En el gradiente el gradiente se pierde rápidamente la transferencia de gas en función del flujo sanguíneo y rápidamente se pierde. El intercambio gaseoso está limitado por la difusión, entonces por la perfusión. Acá hemos limitado por el equilibrio de ventilación-perfusión, que se alcanza normalmente a 0.25 segundos, limitado por la difusión y por la perfusión. El transporte e intercambio gaseoso. La membrana biolocapilar, o sea, ahora estamos haciendo el trazado, recuerden. Función ventilatoria mide los volúmenes y capacidades. Ya lo hemos revisado. Función de perfusión es cómo se perfunde el alveolo a nivel del parénquima pulmonar, cómo se perfunde esa parte del alveolo del parénquima pulmonar mediante la circulación pulmonar. Es ahí cuando la arteria pulmonar está irrigando a las necesidades básicamente del sistema cardiovascular. Porque sabemos que ese sistema, esta sangre fundamentalmente es sangre no oxigenada, ¿no? Una vez que se perfunde, pues esta sangre no oxigenada o menos oxigenada por la arteria pulmonar, producido viniendo del ventrículo derecho y recogiendo la sangre en la aurícula derecha desde la vena cava superior y la vena cava inferior, se tiene una presión baja, tiene que haber un intercambio a nivel de la membrana biolocapilar. Y ese intercambio se va a entre el oxígeno y el CO2 en sentidos opuestos. Una vez que hay intercambio, se está produciendo en ese momento la difusión, ¿no? Entonces se tiene que enviar esta molécula de oxígeno a la célula y se envía mediante la hemoglobina como transporte más eficaz del oxígeno a nivel del organismo. Es así que podemos decir que la dirección es directamente proporcional a la concentración de moléculas de gas. La presión es directamente proporcional a la concentración de los músculos de las moléculas de gas, básicamente. Presión de un gas en una solución. Entonces resulta que el oxígeno ya está en la solución. Entonces se va a expresar en una ley, que es la ley de los gases, ¿no? Pero con una variable que es una concentración de un gas en una solución. Ahí podemos ver la concentración de un gas en una solución. La concentración de un gas en una solución depende de la presión de la solubilidad. Presión de la solubilidad. Es así que la concentración de un oxígeno es igual a multiplicado por la constante por la presión de oxígeno. Por consiguiente, la presión de oxígeno es igual a la concentración menos la constante. Es así que 0.03 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de 100 centímetros cúbicos por milímetro de mercurio. Entonces la presión de oxígeno es igual a 100 mililitros de mercurio y 0.03 por 100 por 0.3 mililitros de 100 mililitros es 0.3 volúmenes. ¿Qué significa 0.3 volúmenes? 0.3 mililitros de oxígeno pueden ser transportados en 1 gramo de hemoglobina. 0.3 volúmenes por ciento de oxígeno son transportados en 1 gramo de hemoglobina. Eso es lo que nos está traduciendo
esta información. Esta diapositiva tiene que ver con el transporte de oxígeno. En la primera parte vemos que el transporte de oxígeno es libre, entonces eso es 40% como máximo. Por otro lado, tenemos nosotros que el transporte de oxígeno viene con la hemoglobina llena de oxígeno, y ahí sí se va a traducir este enrolamiento con las hemoglobinas para que puedan aportar el número de horas que se requieren, básicamente para lograr el aprendizaje. Es así que el transporte de oxígeno en la hemoglobina se traduce en una reacción reversible de dos formas, antioxi y desoxihemoglobina. La hemoglobina se combina con 4 moléculas de oxígeno y forma un transporte activo muy eficiente para la oxigenoterapia. Esta oxihemoglobina, y acá solamente esta diapositiva para recalcar las 2,3-difosfoglicerato. Las 2,3-difosfoglicerato está enfocada fundamentalmente para mantener la estabilización de las 4 cadenas de globina que tiene la hemoglobina, el grupo M. Para eso se requiere correcto. Muy bien. Entonces tenemos ahí la hemoglobina que pasa, el cierre pasa en fase oxidativa reductiva, fundamentalmente, ¿no? El oxígeno que existe en forma total, que es el óxido arterial de oxígeno, se da por el oxígeno combinado con la hemoglobina y el óxido combinado disuelto. El óxido disuelto hemos dicho que es 0,03. Ahora vemos el óxido combinado con la hemoglobina. El porcentaje de saturación es el porcentaje o grado de ocupación de los grupos M unidos al oxígeno. Entonces tenemos que la saturación es igual al oxígeno combinado con hematocrito por 100 entre la capacidad de oxígeno. Es así que tenemos una saturación arterial de oxígeno de 100 mililitros de mercurio y una capacidad de oxígeno de aproximadamente 98 mililitros de mercurio. Si la saturación arterial de 99 a 97,5% para una presión arterial de oxígeno, y para 90 mililitros de mercurio necesitamos una saturación venosa de 75%. Muy bien. El oxígeno en la hemoglobina. 1 gramo de hemoglobina se combina con 1,34 mililitros de oxígeno. 2 gramos de hemoglobina se combina ahí nos falta eso. Entonces, veamos. La hemoglobina tiene un peso molecular. Ese peso molecular de hemoglobina es fundamentalmente de 64,5 gramos de hemoglobina. Y por otro lado, tengo 1 gramo de hemoglobina también de 24,2, que viene a ser una milimol de oxígeno. Y como son 4 milimoles, 4 milimoles de oxígeno. Entonces vamos a empezar la multiplicación. 4 por 24,4 me va a dar 64,5 gramos de hemoglobina. Entre 1,34 mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina, en donde 1 gramo de hemoglobina se combina con 1,34 mililitros de oxígeno y una capacidad de oxígeno de hemoglobina de 20,1 con mililitros de oxígeno. Se adjunta un 0,3 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Y eso vendría a ser la fracción de oxígeno investigada, digamos, ¿no? El contenido de oxígeno en la hemoglobina tiene 3 variables. El 1,34 para ver cuánto mililitros de oxígeno requiere una mascarilla. 1,34 es una constante. 1,34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Hemoglobina significa tener una tasa de hemoglobina, 10 de hemoglobina, y saturación significa cuánto está saturando esa hemoglobina. Si la está saturando al 50, al 60, al 70, al 80, al 90, al 95, al 100%. Fisiológicamente es al 98%.
Entonces nosotros podemos decir que el contenido de oxígeno en el hemoglobina es saturación de oxígeno, que es 0,98, energía, que viene a ser 15, y tenemos el 1,34, que viene a ser el 1,34, es una constante también, que nos dice que es la constante. El 1,34 es una constante porque sale de los pesos moleculares de una hemoglobina entre los 4 pesos moleculares de la molécula de oxígeno. Entonces, si nosotros sumamos esto, el contenido arterial de oxígeno, saturación 0,98, hemoglobina 15 y factor de crecimiento celular, estamos hablando de 1,34 mil de oxígeno por cada gramo de hemoglobina, multiplicado por 15 gramos de hemoglobina y por 98% de saturación, decimos que entonces que tenemos 19,7 mililitros de oxígeno por cada 1000 mililitros de oxígeno. El contenido total de oxígeno no viene a ser otra cosa más que el contenido de oxígeno en la hemoglobina contenido de oxígeno disuelto es igual a la presión alveolar de oxígeno por 0,0003 y 100 por 0,00. Ahí. Tenemos entonces el contenido de oxígeno total. El contenido de oxígeno total no viene a ser la suma del oxígeno que está en la hemoglobina y del oxígeno que está disuelto. Según la última diapositiva, esta de aquí, nos demuestra que el oxígeno disuelto es 0,3 volúmenes por ciento, según la ley de Henry. Y analizando el oxígeno en la hemoglobina, según esta diapositiva, donde vemos el oxígeno en la hemoglobina, primero ver cuántos mililitros de oxígeno es por 100 gramos de y cómo 100 mililitros de oxígeno son transportados por cada 100 centímetros cúbicos de sangre como contenido de hemoglobina. Y 0,3% como oxígeno disuelto. Entonces, el contenido de oxígeno total es igual al contenido de oxígeno disuelto más el contenido de oxígeno en la hemoglobina. Entonces, tenemos que el disuelto es 0,3 y el hemoglobina es 19,7, entonces el contenido total de oxígeno es 20. Este sería el contenido de oxígeno total, 20 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. No sé si tuviesen alguna pregunta hasta ahí. Antes de pasar, ¿preguntas? ¿Hay preguntas? De repente en el chat y ustedes tienen preguntas. Parece que no hay preguntas. ¿Están ahí o no están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, no hay preguntas, ¿no? Ya. Hay que ir entendiendo porque es medio complicado esto, por favor. Ya, y hay que irlo entendiendo progresivamente. ¿Ok? Voy a recapitular. A ver. La función ventilatoria garantizaba que el oxígeno llegaba al alveolo. Para que yo tenga esa función ventilatoria tenía varios componentes. Uno es el sistema nervioso central y el centro respiratorio. Otro es la vía sistema nervioso periférica, el músculo, la placa mioneural, la caja torácica y obviamente el pulmón y su elasticidad. De esa manera garantizaba yo que pueda llegar a un volumen determinado, con una inspiración máxima. Y llegaban las moléculas de oxígeno al alveolo.
En ese momento estamos hablando que ese es eso viene a ser la inspiración inspirada de oxígeno y obtengo una presión inspirada de oxígeno. Esa presión inspirada es igual a la presión barométrica menos presión de aporte de agua multiplicado por la presión inspirada de oxígeno y igual a 150 milímetros de mercurio. Luego, cuando eso llega al alveolo, se presión alveolar. Y la presión alveolar es igual a la presión inspirada de oxígeno menos la presión arterial de CO2 entre una constante que es 0,8. Al reemplazar la constante de 0,8 y reemplazar la presión arterial de CO2 fisiológica de 40 mililitros de mercurio, entonces nosotros tendremos que presión inspirada de 100 menos 40 entre 0,8 es igual entonces a 150 menos 50. Entonces decimos que la presión alveolar de oxígeno es igual a 100 mililitros de mercurio. Si tengo una gradiente alveolo arterial de oxígeno de 100 como 80, si tengo una gradiente arterial de oxígeno de 100 como 80, entonces decimos, para una gradiente 0, con una presión alveolar de 100, la presión arterial es de 100 milímetros de mercurio. Para una gradiente 20, con una presión alveolar de oxígeno de 80, ¿no? Con una presión arterial de oxígeno de 80, teniendo una presión alveolar de oxígeno de 100, la gradiente sería 20 milímetros de mercurio. Entonces podemos decir que la presión arterial de oxígeno es de 100 a 80 milímetros de mercurio, y todo lo que está por debajo de eso es hipoxemia. Entonces, ese es el primer concepto. En la función ventilatoria tenemos una mecánica pulmonar, tenemos volúmenes y capacidades, tenemos compliance, que ya hemos explicado profundamente eso. Luego viene la función de difusión, que se explica por la ley de Fick. En la difusión, esta es una difusión pasiva por gradiente de presiones y por carga de solubilidad o por constancia de solubilidad. Y dependiendo de ello, es la difusión fundamentalmente. Y posteriormente, la perfusión. La perfusión, que ya sé que estamos pasando sangre, perfundimos el alveolo fundamentalmente, perfundimos el alveolo mediante la pulmonar. ¿Preguntas? Entonces ya hemos hablado entonces de la función de perfusión y la función de difusión. Y luego viene el BQ, y el BQ se recuerden que es por la ventilación-perfusión. Zonas bien ventiladas, fundidas y ventiladas y zonas ventiladas y perfundidas. Es así que uno puede ver, por ejemplo, que perfusión, básicamente ventilación. Por eso que el BQ, al haber mayor ventilación, el BQ por encima del tercio superior es BQ mayor a 1, mientras que el BQ va a ser menor a 1 cuanto más grande sea la perfusión con respecto a la ventilación. Y eso nos lleva a este análisis, en donde en las zonas bajas de pulmón hay mayor ventilación en las zonas apicales del pulmón. Y en las zonas bajas de pulmón hay mayor perfusión que en la zona apical, básicamente. Por eso que vemos de que la perfusión es mayor a nivel de la base que en el lápiz. Muy bien, continuamos. Acá estamos en la proteína, en el contenido de la hemoglobina. Acá está. La hemoglobina ahí.
Recuerden que la hemoglobina lleva el oxígeno y va a depender de tres variables el contenido de oxígeno en hemoglobina. ¿Qué porcentaje estoy saturado? No. ¿Qué tasa de hemoglobina tengo? Y por mi constante 1.34 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. ¿Okay? Dependiendo eso del contenido de oxígeno en hemoglobina, 19.7, y el contenido de oxígeno en disuelto 0.03, y nos sale obviamente el contenido total de oxígeno. Ahí nos estamos quedando. ¿Okay? Recuerden que la sumatoria del contenido de oxígeno total es igual al contenido de la hemoglobina más el contenido disuelto. Y también se ha hablado un poco de los problemas musculares o los músculos que intervienen en estos procesos. Bien, veamos acá. Acá tenemos la famosa conversión de la hemoglobina. Y presentamos un poco de la hemoglobina. Recuerden que el contenido de la hemoglobina tiene estas tres variables: la saturación, la tasa de hemoglobina y el 1.34 es una constante. Entonces, en la medida que yo incremento la hemoglobina, voy a incrementar el contenido de oxígeno de la hemoglobina. En la medida que yo mantengo normal o incremento mi saturación, incremento el contenido de oxígeno de la hemoglobina. ¿Cómo se puede la saturación? Mediante pruebas. Esta saturación está directamente relacionada con la presión de oxígeno, básicamente. El contenido de oxígeno total, entonces, 20 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre, o sea, 20 por 1%, contenido total. Y lo hace, influye bastante en ello la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que tiene 4 sitios de ubicación gen. Y por otro lado, es una proteína que cumple una propiedad que se llama alostérica. En saturarse o ligarse a la hemoglobina. Y es así que la unión del cuarto ligado es más fácil que la del primer ligado, gracias a un cambio conformacional de la molécula. Esta curva de la hemoglobina tiene puntos críticos. Cuando se tiene 100 milímetros de mercurio como producto del oxígeno libre en sangre arterial, vamos a lograr una saturación de la sangre de 98% aproximadamente. ¿Okay? 98%, o sea, a una presión de 100 milímetros de mercurio, la sangre está saturada entre 95 y 98, 99%. A una presión de 60 de mercurio, la sangre está saturada al 88, 89% aproximadamente, ¿no? Con una presión de 60 milímetros de mercurio, nosotros saturamos la hemoglobina por debajo de 90, o sea, 88, 87%. Y eso ya es indicativo de oxigenoterapia. La sangre venosa habitualmente tiene una presión de 40 versus una saturación de 100, de menos de 80%, 75% aproximadamente. El P50 tiene una mención diferente. El P50 es el 50% de saturación de la hemoglobina con la molécula de oxígeno. Ese P50 se puede obtener fundamentalmente a unos 20 de oxígeno, ¿no? Para poder mantener, obviamente, una saturación del 50%. ¿Cuáles son los factores que modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Factores que modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Uno es la concentración de hidrogeniones, otro es la presión parcial del CO2, la temperatura, o sea, la dosis de fosfoglicerato, y en casos especiales tenemos al CO, al monóxido de carbono. Y acá tenemos lo que decíamos hace un momento.
Los factores que modifican la afinidad de la hemoglobina también desplazan la hemoglobina y la pueden desplazar hacia la derecha, hacia la izquierda, se desplazará hacia la derecha cuando se incrementa el P50 y se desplazará hacia la izquierda con la disminución del P50. La curva de desplazamiento a la derecha, cuando aumenta la temperatura, aumenta el CO2, aumenta los hidrógenos y aumenta la 2,3-difosfoglicerato, la curva de desplazamiento se va hacia la derecha. La hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno y lo libera, y eso está ocurriendo en los tejidos. Todo lo contrario está ocurriendo en los pulmones, básicamente. Acá tenemos dos efectos, el efecto Bohr y el efecto Aldana. El efecto Bohr nos dice el incremento de los ácidos o CO2 disminuye el pH del plasma y mueve la curva de dirección de la hemoglobina hacia la derecha. El aumento del CO2 promueve una mayor entrega de oxígeno a los tejidos al igual que la PO2. Efecto Bohr. Entonces, el efecto Bohr, ¿qué cosa es? El efecto Bohr se describe como que el incremento de los ácidos disminuye el pH y mueve la curva hacia la derecha, básicamente. El efecto Bohr entonces mueve la curva hacia la derecha. Y eso fundamentalmente porque hay un incremento de ácidos y por ende una disminución del pH. ¿Qué factores afectan la capacidad de la hemoglobina? Cambios en la concentración de hemoglobina. Presencia de monóxido de carbono o formación de metahemoglobinema. Vamos a utilizar esta gráfica para entender esta descripción. Miren, la cuestión de la hemoglobina con una hemoglobina de 10 gramos, yo lo saturo al 100% a la hemoglobina, ¿ya? Pero sin embargo en el ejercicio yo hago que la parte izquierda de la gráfica, vemos acá, que su contenido de oxígeno bajó a 15 aproximadamente, a 12. O sea, baja inmediatamente en la medida que cuando nosotros subimos la hemoglobina a 15, utilizando la misma presión de 120 de mercurio, entonces el contenido de la hemoglobina sigue siendo, sí, normal, pero el contenido de hemoglobina del empieza a disminuir. Una cosa es la hemoglobina medida con cambios bioquímicos, por ejemplo, hemoglobina medida con sangre, en una muestra de sangre, o hemoglobina medida, por ejemplo, con una muestra de hematocrito, etc. Son diferentes, ¿no? Y cuando se tiene diferentes valores de hemoglobina, también esta hemoglobina se puede saturar al 100% dependiendo de la presión de oxígeno. Recuerden que la presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio garantiza que usted sature la hemoglobina con molécula de oxígeno en un 97-98%. Eso es lo que se tiene claro. Entonces, esta tasa de hemoglobina, en la medida que yo incremente la tasa de hemoglobina, voy a estar saturando al 100% a la hemoglobina con molécula de oxígeno, pero el contenido de oxígeno que se lleva, el contenido total de oxígeno va a ser mayor porque se va a llevar mayor tasa de hemoglobina y mayor saturación de hemoglobina con moléculas de oxígeno. Esta diapositiva tiene un error. A ver si que me lo tratan de encontrar dónde está el error, fundamentalmente para poder continuar. Les dejo un par de minutos, por favor, para que traten de identificar dónde está el error de la diapositiva. Ojalá que alguien lo pueda identificar. Espero respuestas.
Profesor, creo que puede continuar. ¿Están ahí? Sí. Ya. A ver. Mírenme. El 35% de saturación corresponde a una saturación de 35, corresponde a una presión de 20. Y acá está poniéndose presión de 40. Este 40 hay que corregirlo a 20. Acá, por ejemplo, tengo 75%, que es este de acá. Y ese 75 corresponde a una presión de 40. Por eso que acá figura 40. O sea, con presión de 40 milímetros de oxígeno en la sangre venosa, saturo mi hemoglobina al 75. Saturo mi hemoglobina al Disculpe, 100%. se le escucha medio entrecortado. ¿Está claro? Sí. Y así puede estar mala la conexión acá. ¿Ya? Ya. A ver, de nuevo, ¿ya? Con presión de 100 milímetros de mercurio, yo saturo mi hemoglobina al 100%. Esta es saturación de hemoglobina y esta es presión de oxígeno. ¿Está claro ahí? Sí. ¿Está claro? Si no cambio de, me voy al celular, ¿ya? Ah, me permite un ratito, Mm, ¿ya? ¿Ya? Ya. ¿Me escuchan bien? sí, sí se escucha. Ya, vamos a ver ahí. Y me imagino que también están viendo, ¿no? Sí. Ya, ahora sí, ya. Sí, me gusta mi celular, ya. A ver. Ya. Ahora ven mi pantalla. Sí, se ve que está compartiendo. Ya, ya, miren. A ver, vamos a recapitular, ¿ya? Estamos acá. Nosotros nos quedamos en esta, acá. Miren, el oxígeno acá, el oxígeno total es la suma del oxígeno que está en la hemoglobina y del oxígeno disuelto. Ese oxígeno total es 20 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos, por cada 100 centímetros de sangre, cúbicos de sangre. Eso es igual a 20 volúmenes por ciento. ¿Ok? Ya. Primero veamos el oxígeno que está disuelto. El oxígeno que está disuelto es este acá, con la ley de Henry. Es 0.3 volumen por ciento, o sea, 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Ese es el oxígeno disuelto. ¿De dónde sale? De la ley de Henry. Que la ley de Henry que nos dice, la cantidad de oxígeno disuelto está en relación a la concentración de un gas en una solución, es igual a la presión del gas por la solubilidad del gas.
Y eso se expresa acá. La concentración del gas, la constante solubilidad y la presión del gas. Eso de ahí nos da 0.3 volúmenes por ciento. Ese es oxígeno disuelto. Este es 0.3 cuando el oxígeno viene solito. Pero el oxígeno también viene en la hemoglobina. Entonces, el oxígeno en la hemoglobina más el oxígeno disuelto es el oxígeno total, que son los 20 volúmenes por ciento, que es 20 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. ¿Ok? Entonces, el mejor transporte del oxígeno es el que está en la hemoglobina. Y ahí tenemos dos formas, la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. Oxihemoglobina cuando el oxígeno está con hemoglobina y desoxi cuando no tiene hemoglobina y tiene CO2. La hemoglobina se combina con 4 moléculas de oxígeno y es la forma más eficiente de transporte. Entonces tenemos ahí que esta es la hemoglobina con sus 4 globinas. Y acá se liga el oxígeno. Este fierro se convierte de fase, cuando se liga con el oxígeno, está en fase ferrosa. Y cuando se desprende el oxígeno, pasa a fase férrica. En el momento que se desprende el oxígeno, se tiene que estabilizar las 4 cadenas de la hemoglobina con las 2,3-difosfoglicerato. ¿De acuerdo? El grupo M tiene 4 globinas, 2 alfas y 2 betas. Ese es el grupo M. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, veamos acá. Este oxígeno que está en la hemoglobina tiene 3 variables. Una es la saturación. Entonces, ¿qué cosa es la saturación? Es el porcentaje o grado de ocupación que tienen los grupos M unidos a la hemoglobina. Entonces tenemos que la saturación es el oxígeno combinado en la hemoglobina entre la capacidad que brinda la hemoglobina para ligarse con oxígeno, multiplicado por 100. En otra palabra, mis 10 gramos de hemoglobina que yo tengo en sangre, o mis 15 gramos de hemoglobina, me dan una capacidad de ligadura con moléculas de oxígeno. La saturación es que toda esa capacidad se ligan al 98% con moléculas de oxígeno, eso es normal. Entonces, para lograr eso, se necesita que tengamos una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Esta presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio son el oxígeno disuelto en sangre. Cuando tiene ese oxígeno disuelto en una presión de 100, yo logro que mi hemoglobina tenga ligada con 99% o 97% de oxígeno que está ligado a la hemoglobina, y esa es saturación. Cuando esta presión, estas moléculas de oxígeno libre en sangre venosa cae a 40 mililitros de mercurio, entonces mi hemoglobina está saturada en la sangre venosa al 75% con moléculas de oxígeno. ¿Ok? Entonces ya entendimos saturación. Resulta que para hablar de contenido de oxígeno en la hemoglobina tengo que conocer el 1.34 por la tasa de hemoglobina y por la saturación. Ya hablé de saturación. Ahora hablemos del 1.34, de dónde sale. Sale de acá. ¿Qué cosa es el 1.34? Es 1.34 mililitros por cada gramo de hemoglobina. Es decir, un milimol de hemoglobina tiene 64.5 gramos de hemoglobina. Un milimol de oxígeno es 22.4 mililitros. Si yo tengo 4 moléculas de oxígeno, tengo 4 milimoles de oxígeno. 4 por 22.4 entre la hemoglobina, que es 64.5, me sale los milimoles que tiene este gramo de hemoglobina. 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Esta es una constante. Un gramo de hemoglobina se combina con 1.34 mililitros de oxígeno. Entonces, 1.34 se combina con un gramo de hemoglobina. Hay que saber cuántos gramos de hemoglobina tengo y cuánto estoy saturando esta hemoglobina. ¿Está claro ahí? 1.34 mililitros por cada gramo de hemoglobina, 15 gramos de hemoglobina, y estos 15 gramos de hemoglobina yo la saturo al 98%. ¿Por qué la saturo al 98%? Porque tengo una presión de 100. Porque con una presión de 100 yo logro saturar al 98% mi hemoglobina. ¿Está claro? Por eso que esta presión es importante. Y esta presión de 100 viene de atrás, viene desde acá. Desde aquí. Cuando esta presión la pasamos a presión de 100, ¿se dan cuenta? Venía en la venosa con 40, pasaba a presión de 100. Esta presión de 100 es importante porque con esta presión de 100 yo logro que esta hemoglobina se sature al 100%.
Por eso que sale de la unidad alveolo capilar la hemoglobina saturada al 100% con moléculas de oxígeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, entonces, ya tenemos el 1.34, ya tenemos la tasa de hemoglobina y ya tenemos la saturación. El total de ello es el contenido de oxígeno en la hemoglobina, que es 19.7. El contenido de oxígeno total, entonces el contenido de oxígeno en la hemoglobina más el contenido de oxígeno disuelto. Acá está el oxígeno disuelto más la hemoglobina del contenido total. 0.3 más 19.7, 20. Este es el contenido total. 20 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. O dicho de otra manera, 20 volumen por ciento. La hemoglobina, entonces yo me quedé acá. La hemoglobina es una proteína holostérica. Y a eso le llamamos que la unión del cuarto ligado es más fácil que el primer ligado gracias a un cambio de conformación. Entonces, la ligadura, la primera ligadura de la hemoglobina del oxígeno con la hemoglobina es dificultosa. La segunda molécula de oxígeno que se liga a la hemoglobina es más fácil que la primera. La tercera molécula de oxígeno que se liga a la hemoglobina es más fácil que la segunda. Y la cuarta molécula de oxígeno que se liga a la hemoglobina es mucho más fácil. Porque recuerden que la hemoglobina se liga con 4 moléculas de oxígeno. Esa propiedad se llama alosterismo cooperativo. Alosterismo cooperativo, básicamente. Y esta es la curva de difusión de la hemoglobina. A una presión de 100 milímetros de mercurio en la sangre, se liga la hemoglobina con molécula de oxígeno al 98%. Con presión de 60 al 90% aproximadamente. Con presión de 40 al 75%. Con presión de 27 al 50%. Entonces, decimos que la hemoglobina se desplaza, la curva de difusión de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando se desplaza hacia la derecha, incrementa el P50. El P50 es el 50% de concentración de la hemoglobina. Este 50% de concentración de hemoglobina fisiológicamente equivale al 27 milímetros de mercurio. Entonces, cuando este P50 se desplaza hacia la derecha, el P50 sigue siendo el 50% de hemoglobina ligada con molécula de oxígeno. La presión de oxígeno mejoró a 40 milímetros de mercurio. O sea que, en otras palabras, el desplazamiento de la curva hacia la derecha con incremento del P50 lo que hacen es mejorar la presión de oxígeno. Y cuando se desplaza hacia la izquierda es todo lo contrario. El P50 disminuye cuando se desplaza hacia la izquierda. Sigue siendo el 50% de saturación de la hemoglobina con molécula de oxígeno, pero la presión cae de oxígeno a 20. O sea, la presión va a ir reduciéndose en la medida que yo desplazo la curva de la hemoglobina hacia la izquierda. Existen 4 factores que desplazan esta curva: los hidrogeniones, el CO2, la temperatura y la 2,3-difosfoglicerato. Es así que el incremento de la temperatura, el incremento del CO2, el incremento de los hidrogeniones y el incremento de la 2,3-difosfoglicerato hacen que la curva se desplace hacia la derecha. Y cuando la curva se desplaza hacia la derecha, lo que hace es que la hemoglobina disminuya su afinidad con el oxígeno y lo libere. Y este oxígeno inmediatamente se va a liberar e ingresar, obviamente, a la célula. Esto está ocurriendo en los tejidos. Todo lo contrario va a ocurrir en los pulmones. O sea, el desplazamiento de la curva de acción de hemoglobina hacia la izquierda está ocurriendo en los pulmones. El efecto Bohr, ¿qué cosa es? El efecto Bohr no viene a ser otra cosa más en que cuando se incrementan los ácidos, la hemoglobina suelta la molécula de oxígeno para que ingrese a la célula. Entonces, eso se llama efecto Bohr. El incremento de ácidos o CO2 disminuye el pH del plasma y mueve la curva de difusión de hemoglobina hacia la derecha. ¿Y qué ocurre en ese momento? Promueve la entrega de oxígeno a los tejidos. O sea, la hemoglobina se libera, la molécula de oxígeno se desatura y el oxígeno ingresa a la célula. El efecto Haldane es todo lo contrario. El efecto Haldane es lo contrario. El efecto Haldane es cuando la hemoglobina está sin oxígeno y crece su habilidad por el CO2 y se liga al CO2 para ser transportado hacia los alveolos. Efecto Haldane. Los factores que afectan la capacidad, y eso también lo hemos dicho, es la hemoglobina. En la medida que yo voy incrementando la hemoglobina, voy incrementando la capacidad de transporte de oxígeno en la hemoglobina. Lógico, ¿no? Es como que yo tendría, y presten atención acá, es como que yo tuviese, estamos en la Facultad de Medicina y tengo 10 ómnibus de una capacidad cada ómnibus de 100 personas.
y vienen 1000 personas. Las 1000 personas suben a los 10 ómnibus y se sientan en los 100 asientos. Entonces decimos que el ómnibus está saturado al 100% y tengo 10 ómnibus, que es la tasa de hemoglobina. Entonces, los 10 ómnibus con las 100 personas se van a la Plaza de Armas y obviamente llegan 1000 personas. Ahora resulta, en la Plaza de Armas tengo 1000 personas, eso es lo normal. Ahora resulta que estoy en la facultad, tengo los 10 ómnibus para capacidad de 1000 personas, pero resulta que tengo 500 personas, tengo menos personas, menos moléculas de oxígeno. Suben a los ómnibus y suben 50 personas en cada ómnibus, porque tengo 500. Y completé los 10 ómnibus, pero con 50% de ocupación. ¿Y por qué ocupé menos? Porque tengo menos oxígeno, porque tenía menos presión de oxígeno. Entonces ocupo menos y se van los 10 ómnibus, pero llevando solamente cada uno de ellos 50% saturados, o sea, 50 personas sentadas y los otros 50 asientos no están sentados. Y se va el ómnibus y llega a la Plaza de Armas y salen las 50 y llegan y tengo 500 personas, o sea, menos cantidad de oxígeno. Entonces estoy llevando menos oxígeno porque estoy saturando menos los ómnibus. Esa es la variable de saturación. Y esa variable se debe por la molécula de oxígeno libre. Ahora resulta que voy a poner otro ejemplo. Tengo 1000 personas, las moléculas de oxígeno son normales, la presión de oxígeno está normal, y tengo 10, en vez de tener 10 ómnibus, tengo 5. Entonces, los 5 ómnibus se ocupan al 100%, pero yo voy a transportar 500 personas, porque yo no puedo ir parado en ese ómnibus. Entonces, de las 1000 personas, 500 van a subir, 500 no van a subir, y esas que 500 suben, ocupan al 100% los 5 ómnibus. Y entonces yo me voy a la Plaza de Armas con la hemoglobina saturada al 100%, pero como tengo menos hemoglobina, porque tengo menos tasa de hemoglobina, menos ómnibus, entonces llevo menos oxígeno a la célula. ¿Está claro? Tienen dos variables. La variable de la presión de oxígeno que da la saturación y la variable de la tasa de la hemoglobina. Entonces, eso es lo que me refiero cuando estoy hablando de esta hemoglobina. Acá está la tasa de la hemoglobina y acá está la saturación de la hemoglobina para el contenido total de la hemoglobina. El disuelto es despreciable porque es 0.3, no es importante. ¿Ok? Muy bien. Y ahí hablé del desplazamiento de la derecha y el desplazamiento de la izquierda. La capacidad de la hemoglobina. Y acá corregíamos obviamente esta presión de oxígeno de 20 milimercurio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasan las moléculas de oxígeno en el alveolo, se genera una presión de 100. Con esa presión de 100 a nivel del capilar arterial de la vena pulmonar, sangre arterial, yo saturo mi hemoglobina al 97-98%. Y así salgo de la vena, salgo del pulmón, por las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y arteria. Y llego a la célula. Y llego a la célula y desaturo. Ingresa el oxígeno a la célula. Esta célula consume oxígeno. Entonces, como yo vengo saturada al 100% o al 97% porque obtuve una presión de 100, entonces cuando la hemoglobina está frente a la célula, libera las moléculas de oxígeno, generan una presión de moléculas de oxígeno ¿de cuánto? De 100 milímetros cúbicos porque venía saturada al 98%. Genera una presión de 100. Esas moléculas de oxígeno ingresan a la célula y se consumen. Y se consumen 60 en metabolismo basal y no consumen 40. Esa presión de 40 que no consume, eso está de acá. O sea que yo llegué y le di estos 100 milímetros a la célula. Y la célula consumió 60 y devolvió estos 40. Estos 40 están acá. Y con esos 40, yo saturo mi hemoglobina al 75%. Entonces mi hemoglobina regresa por los capilares venosos. Vena cava inferior, vena cava superior, regresa a la aurícula derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar y llega al pulmón con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y con una saturación de 75%. Eso es lo que estaba en esta otra diapositiva. En esta, 40 milímetros de mercurio y saturación del 75%.
y entro a la unidad alveolo capilar, y acá pasan las moléculas de 100 y empiezan a subir. Esta presión de 40 empieza a subir, 41, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. ¿En qué tiempo? En un cuarto de segundo, 0.25 segundos. Y cuando ya obtuve esta presión de 100 milímetros de mercurio, saturé mi hemoglobina al 100%. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la curva de disociación de la hemoglobina. Por eso que es importante tener en cuenta la curva de disociación de la hemoglobina. He logrado esta presión de 100 y con esto estoy logrando la presión de 100 milímetros de mercurio, de 100%. Esta saturación de la hemoglobina depende de esta presión. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este evento. ¿Okay? Entonces, una vez que saturo mi hemoglobina al 97, 100%, salgo esta unidad saturada de mi hemoglobina al 100% porque había una presión de 100 milímetros de mercurio. Y llego a la célula. Y la célula está en metabolismo basal y le cedo esta presión de oxígeno. Como yo venía saturada al 100%, le cedo el oxígeno a una presión de 100. Entonces libero los oxígenos y los oxígenos tienen 100, las moléculas ejercen una presión de 100. Ingresan a la célula, se produce metabolismo celular y retornan 40. Consumieron 60. Retornan 40, saturan 70 y así sucesivamente. En el ejercicio, ¿qué pasa? Hay mayor consumo de oxígeno. Al haber mayor consumo de oxígeno, yo libero los 100 miligramos, pero la célula ya no consume solamente 60, sino consume 80 en el ejercicio. Consumen todos estos 80 de acá, de aquí consume y devuelve 20. Por eso que al devolver 20, yo saturo mi hemoglobina al 35%. Por eso que acá está 35% porque devuelve 20, esto hay que corregirlo a 20. Entonces la presión venosa de oxígeno cae. Cuanto más va a caer, cuanto más ejercicio haga, más cae la presión venosa. Y la sangre venosa viene con una hemoglobina cada vez saturada con menos cantidad de oxígeno. En metabolismo basal venía al 75% y en ejercicio puede venir menos del 35, 30%, depende de la magnitud del ejercicio. Lo cierto es que en ambas situaciones llegan al pulmón y liberan la presión de oxígeno. En este caso libera una presión de 20. Y esa presión de 20 en la arteria pulmonar va a pasar 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, porque las moléculas de oxígeno van a atravesar del alveolo al capilar hasta tener una presión de 100 y lograr que sature la hemoglobina al 100% y salga de ahí al 100%. ¿Está claro? El CO2. El CO2 se libera de la célula. ¿Cómo se transporta el CO2? El CO2 se transporta de la siguiente manera. De 3 maneras. Disuelto, ligado a la hemoglobina y como hidrogenión. Como hidrogenión se dice que se transporta como bicarbonato. Esta última, hidrogenión bicarbonato, es el transporte más abundante del CO2. ¿De acuerdo? Entonces, el CO2 principalmente se transporta como bicarbonato. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, mírenme. Acá está el CO2 que se produce en la célula. Sale y una parte se va disuelto fuera de la hemoglobina. CO2 disuelto en la sangre venosa. Otra parte del CO2 ingresa al glóbulo rojo y va disuelto dentro del glóbulo rojo. Otra parte de este CO2 se liga a la hemoglobina, carboxihemoglobina. Y otra parte, la más importante, principalmente este CO2, se junta con el agua, anhidasa carbónica, y forma el ácido carbónico. Se disocia en bicarbonato e hidrogeniones. Y este hidrogenión se liga a la hemoglobina, y eso estamos hablando de hemoglobina reducida. Este bicarbonato sale del glóbulo rojo y va a la sangre. Como va en una carga negativa, ingresa el cloro. Entonces decimos que el CO2 principalmente se transporta como bicarbonato. Cuando llega la hemoglobina al tejido, hacía esto. Venía la hemoglobina con oxígeno, liberaba el oxígeno y el oxígeno entraba al tejido. Liberaba el oxígeno acá en sangre y aquí producía, si venía saturada al 100% con molécula de oxígeno, acá produce una presión de 100 milímetros de mercurio. Hace que ingresen los oxígenos, las moléculas de oxígeno, porque tiene una presión de 100, se consume y devuelve oxígeno. ¿En cuánto? 40 milímetros de mercurio. Ese 40 milímetros de mercurio
hace que se ligue la hemoglobina con 75% con oxígeno y el otro 25% con hidrógenos y bicarbonato. De esta manera se liga con hidrógenos. ¿Ok? Cuanto más consume oxígeno esta célula, esta hemoglobina, más se liga a hidrogeniones y más bicarbonato se produce y menos oxígeno en la hemoglobina. Recuerden, cuando la hemoglobina viene así, viene 98% de oxígeno, el 2% de hemoglobina, reducida con hidrogeniones. 97, 3%. 95% con oxígeno, 5% con... ¿Me entiendes? Es la diferencia. Lo cierto es que la hemoglobina está ligada al 100%, ya sea con oxígeno o ya sea con hidrogeniones en total. ¿Ok? En la sangre arterial viene al 98%, 97% con oxígeno y 3% con hidrogeniones. Pero ¿qué hace toda esta hemoglobina? Libera todo esto frente a la célula. Entonces genera una presión de 100, ingresa las moléculas de oxígeno a la célula, se ejerce un metabolismo celular, consumen oxígeno y devuelve 40 milímetros de mercurio. Con 40 milímetros de mercurio hace el mismo pasaje, ingresa y se liga la hemoglobina con 40 milímetros de mercurio al 75%. El 25% restante hace esto. Y cuanto más consumo existe en el caso del ejercicio, acá está ligando solamente el 20% y el 80% con bicarbonato. Ese CO2 que se puso en la célula se transporta como disuelto dentro y fuera del glóbulo rojo, ligado a la hemoglobina, carboxihemoglobina, o como bicarbonato, con hemoglobina reducida. Y cuando se transporta como bicarbonato, el bicarbonato sale del glóbulo rojo a la sangre y el cloro entra en su reemplazo. Y así se transporta. Este es esto. CO2, CO2 ácido carbónico, anilasa carbónica, ácido carbónico, bicarbonato hidrogeniones, hidrogeniones hemoglobina, bicarbonato sale, ingresa cloro. Y así llega. Y llega la hemoglobina al alveolo. ¿Y qué hace en el alveolo? Hace lo mismo. Esa hemoglobina que estaba reducida se disocia y queda libre la hemoglobina ávida a recibir oxígeno. Está frente al alveolo, acá está entrando oxígeno nuevamente. Paralelamente, ¿qué está ocurriendo? Se disoció en hidrogeniones. El hidrogeniones se tiene que ligar al bicarbonato. Para eso, ¿qué tiene que ocurrir? Salir el cloro del glóbulo rojo e ingresa el bicarbonato. Y se liga bicarbonato más hidrogeniones y forma ácido carbónico. Y esto forma agua endógena y CO2. Y este CO2 sale al alveolo y se libera por la respiración. ¿Quién ingresó? Oxígeno. Y ese oxígeno se ingresa y se liga a esta hemoglobina que está libre. Y se liga, ¿por qué? Porque las moléculas de oxígeno que pasan del alveolo al capilar forman una presión acá de 100 milímetros de mercurio. Y al tener 100 milímetros, porque yo cuando entraba al alveolo, me liberé el oxígeno que tenía 40 milímetros de mercurio, liberé el CO2 y el oxígeno. Y entonces fue que en el 40 empezó a entrar a 100 y con 100 iba saturando esta hemoglobina y la logro saturar al 100%. Y salgo de ahí. Y ocurre esto. Entonces estoy aportando oxígeno a la célula y el aporte está en relación al gasto cardíaco. Gasto cardíaco es igual a volumen de inyección por frecuencia cardíaca. Entonces, cuando yo incremento la frecuencia cardíaca, estoy incrementando el gasto cardíaco. Y al incrementar el gasto cardíaco, estoy incrementando el aporte de oxígeno a la célula. Entonces, el aporte de oxígeno a la célula es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial. ¿Cuánto es el contenido arterial? 20 volúmenes por ciento. ¿De quién depende este contenido arterial? Del contenido de oxígeno en la hemoglobina y del contenido de oxígeno disuelto. ¿Cuál es más importante? El contenido de oxígeno en la hemoglobina, porque el contenido de oxígeno disuelto es despreciable, 0.3, de 20, 0.3. Entonces el 19.7 está en la hemoglobina. Entonces, ¿de quién depende ese oxígeno en la hemoglobina? Depende del 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. ¿De cuánto es mi tasa de hemoglobina? Y ahí empiezan las diferencias. Yo puedo tener 10 gramos, 15 gramos, 7 gramos. Un anémico que tenga 5 gramos de hemoglobina va a llevar poco oxígeno a la célula. Y encima esos 5 gramos de hemoglobina tienen que estar saturados. Depende de la saturación, que debe ser al 100% en fisiología. Pero puede ser menos también cuando bajan las moléculas de oxígeno. Todo esto está metido en este contenido arterioso, multiplicado por la frecuencia respiratoria, que en metabolismo basal es 10. Todo eso da 1000. Entonces, donde QT es el gasto cardíaco o flujo total de sangre, contenido arterial es el contenido de oxígeno en la sangre arterial, y eso llamamos gasto cardíaco, es igual a volumen de inyección por frecuencia cardíaca, o sea, latidos por minuto. Aporte de oxígeno disminuye si se
reduce la oxigenación en la sangre, o sea, si cae la presión de oxígeno en sangre, si cae la concentración de hemoglobina en sangre y si cae el gasto cardíaco, o sea, si yo hago una insuficiencia cardíaca, cae el gasto cardíaco. Eso disminuye obviamente el aporte de oxígeno. La diferencia arteriovenosa de oxígeno es la diferencia de el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso. El contenido arterial es 20, el contenido venoso es 15. Entonces, la diferencia es 5 volúmenes por ciento. ¿Qué significa? Si yo le ofrezco un contenido arterial de 20 a la célula y después de la célula hay un contenido venoso de 15, significa que la diferencia, que son 5 volúmenes por ciento, se está quedando en la célula. 5 volúmenes por ciento es 5 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Si yo esos 100 lo llevo a 1000, entonces diría 50 mililitros de oxígeno por litro. ¿Qué dice? 50 mililitros de oxígeno son extraídos de 1 litro de la sangre para el metabolismo celular. O sea que la diferencia arteriovenosa del contenido de oxígeno me está diciendo cuál es el consumo de oxígeno. Y acá también tengo el consumo de oxígeno, es igual al gasto cardíaco, contenido arterial menos contenido venoso por frecuencia respiratoria. Gasto cardíaco es volumen de inyección por frecuencia cardíaca, esos 5 litros. Sale de acá. El gasto cardíaco sale del volumen latido. El volumen latido es 70 centímetros cúbicos y los latidos por minuto son 70 veces por minuto. Si multiplicamos 70 por 70 sale 49, más 2 ceros, 4.900. O sea que el gasto es 4.900 mililitros por minuto. Dicho de otra manera, 5 litros por minuto. Por eso que sale gasto cardíaco acá, 5 litros por minuto. Y acá también van a tener 5 litros por minuto. Es el gasto cardíaco. En el metabolismo basal, contenido arterial 20 menos venoso 15, 5. Multiplicado por la frecuencia respiratoria de 10. 5 por 5, 25 por 10, 250. O sea, el consumo de oxígeno es 250 mililitros de oxígeno por minuto. ¿Qué significa? Donde un QT es un gasto cardíaco, flujo sanguíneo, un contenido arterial de oxígeno es el contenido de oxígeno en sangre arterial y un contenido venoso de oxígeno es el contenido de oxígeno en sangre venosa. 250 mililitros de oxígeno son extraídos de la sangre en 1 minuto. Y eso es para el metabolismo basal. El coeficiente de extracción es contenido arterial menos contenido venoso entre contenido arterial. 20 menos 15, 5. Entre 20, 0.25, 25%. En otras palabras, el metabolismo basal se está consumiendo el 25% de lo que se le aporta. Si yo le aporto 1000, ¿y cuánto es el 25% de 1000? 250. 250 es lo que se está consumiendo y 750 es lo que está retornando. Ese 750 hace que yo sature la hemoglobina al 75%. La hipoxia es cuando no llega oxígeno a la célula. Y esa hipoxia puede tener 4 causas: hipoxia hipoxémica, hipoxia anémica, circulatoria, histotóxica. La hipoxia hipoxémica es cuando estoy en una falla ventilatoria y hay una disminución de la presión de oxígeno. Hipoxia hipoxémica. Hipoxia hipoxémica por alteración de la difusión, cuando la membrana alveolar arterial no deja pasar el oxígeno. Hipoxia hipoxémica por cortocircuito, cuando existe una pobre saturación de oxígeno por la hemoglobina y por la reacción BQ. Todas son hipoxias hipoxémicas. La hipoxia anémica es porque yo tengo déficit en la hemoglobina o alteraciones en la hemoglobina, hipoxia anémica. Hipoxia circulatoria es cuando yo no tengo fuerza, el gasto cardíaco cayó, disminución del flujo sanguíneo, cortocircuitos. Y la histotóxica es cuando la célula no tiene la capacidad de metabolizar el oxígeno. En la hipoxia histotóxica, la presión de oxígeno es más alta, el contenido arterial de oxígeno es más alta. Uno puede tener un contenido arterial de oxígeno normal, una presión arterial de oxígeno normal, pero los tejidos están hipóxicos. La presión de oxígeno es el contenido venoso y la saturación venosa están elevados, pues el oxígeno está siendo consumido, o sea, se está retornando el oxígeno en la sangre venosa. Por eso que están elevados el oxígeno en la sangre venosa. Presión venosa de oxígeno, contenido venoso de oxígeno, saturación venosa de oxígeno están elevados, obviamente. Muy bien, eso es lo que quería explicarle. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Su No, micro. todo completo, todo bien. Muy bien. Entonces quedamos ahí, ¿ya? Entonces quedamos ahí. Bien, cualquier cosa, Listo. ya, ya de acá quedamos para el examen nada más, ¿no? ¿Cuándo tengo que tomar el examen? Estábamos quedando para que se realice el jueves de 1:30 a 2:30. El ¿El jueves jueves? 13. Ya, ok. ¿Sí? El lunes me van coordinando, me vas a acordar para hacer el examen el lunes, por favor, el lunes después de Semana Santa, ¿ya? Ok, también tengo que coordinar pues los espacios. ¿En qué espacio se realizaría el examen? Claro, coordinen ustedes. Puede ser ahí en ambiente de fisiología en los diferentes ambientes, ¿no? Se Ok, dispersan, ¿ya? No hay problema. listo. Ok, Ok, hasta luego. hasta luego. Gracias.